Buenas noches, amigos y amigas, hermanos. Les saluda el pastor Maxi Correa de Impacto Evangelístico. Quiero invitarles que nos comunicamos por este medio, este canal de YouTube, y en esta oportunidad voy a tratar sobre el arrepentimiento bíblico. O sea que bíblicamente una persona, cualquier persona, cómo debe ser su arrepentimiento. Y para eso vamos a usar la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo, gloria al Señor, 20-21. Dice nuestro Dios en su palabra, bendito sea el Señor. En el verso 21 podemos decir con Dios: a judíos y no a judíos les he dicho que se vuelven a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en este pasaje hemos leído y entendemos que Dios está invitando a todos los judíos y también a los que no son judíos. Con dos palabras está diciendo Dios. Dios está diciendo, vuélvense a Dios, está diciendo, vuélvense a mí. Entonces, el hombre tiene que volverse a Dios necesariamente. Pero para volverse a Dios, tiene que tener una acción. Esa acción es lo que nosotros denominamos arrepentimiento. Si Dios nos invita al judío y al que no es judío, volvernos a Él, entonces yo tengo que tener una acción. Y esa acción es el arrepentimiento. Muy bien. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento bíblico que esté garantizado por Dios en su palabra. Porque Él nos invita al judío, los que han nacido en Israel, los que son judíos y los que no somos judíos, somos gentiles, no, a los dos grupos nos está invitando. Vuélvense a mí y creen en Jesús. Entonces, el arrepentimiento viene acompañado bajo esos dos factores importantes: volverse a Dios y también que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, porque la pregunta es, ¿por qué el arrepentimiento bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo arrepentirme bíblicamente? Porque alguien me tiene que garantizar que mi acción debe ser no apoyado, en este caso es por la Biblia, es la palabra de Dios. Porque si yo me arrepiento, ¿y quién me garantiza que estoy arrepentido? Entonces, la Biblia nos garantiza el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es únicamente para los judíos? No. El arrepentimiento es para los judíos y también para los gentiles. Algunos dicen que el arrepentimiento es solo para los hijos de Dios, menos para los gentiles. Pero el texto bíblico está diciendo que el arrepentimiento es para judíos y también para los gentiles. En este caso, nosotros somos gentiles. Y Dios invita, vuélvense a mí y creen en Jesucristo. Muy bien. Ahora, el arrepentimiento debe ser de una forma directa de la persona. Ahora escuchamos el testimonio de lo que dice la Biblia. La palabra de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 3:13 dice: antes, si no os arrepentéis, Dios está diciendo, si no se arrepienten,
sustentado en la palabra, Lucas 13:3, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. O sea que el judío, si no se arrepiente, el gentil no se arrepiente, y Dios dice, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. O sea, todos vamos a morir. Entonces, millones de personas en el mundo, amigo, amiga, hermano, millones de personas están muriendo sin arrepentimiento que sustente bíblicamente. Están muriendo sin arrepentimiento. Puede ser religioso, pero su religión no le va a salvar. Puede ser judío, que si muere sin arrepentimiento, igual va a ir al infierno. Puede ser también religioso, católico, aún hasta evangélico. Si no está arrepentido bíblicamente, por eso Dios está diciendo en Lucas 13:3, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O sea, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestras maldades, quien sea el hombre, todos vamos a morir, dice. O sea, para todos está la sentencia. Por eso yo les invito que en este momento usted se arrepienta de su pecado y venga a Cristo, porque dice, también el que se arrepiente debe creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces hay multitudes de personas en este momento mueren sin arrepentimiento. Lo que está diciendo es esto: a menos que renuncien, ¿no?, o renunciéis a vuestras armas de rebelión contra Dios, moriréis. Millones de personas en el mundo viven sin arrepentimiento y mueren sin arrepentimiento. Por lo tanto, Dios le está diciendo, ustedes se han rebelado contra mí. O sea, la persona que no quiere arrepentirse simplemente se ha rebelado contra Dios. Es una persona rebelde. Y una persona rebelde no puede alcanzar la salvación. Entonces ahí entra la palabra arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento que el ser humano debe hacer debe ser sincero. Lo que está diciendo es esto: renuncien ustedes a vuestra rebelión contra Dios. Si no renuncian, van a morir. ¿Dónde? En el infierno, porque permaneceréis bajo la ira de Dios. Confesad vuestros pecados y no lo contaminéis más, o moriréis igualmente. Entonces, mi amigo, estimado amigo, cuando te acercas a Cristo, debes confesar que estás en pecado. Debes confesar que estás en rebelión contra Dios. Y ese tu acto sincero que le está diciendo a Dios, Dios toma injusticia. Entonces ahí se produce que te has arrepentido. En cambio, la persona rebelde no justifica, no tengo de nada que tengo que arrepentirme, no tengo pecado. Dios le está diciendo, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, van a morir. Por lo tanto, para empezar tengo que presentar el efecto del pecado sobre la raza humana, especialmente sobre nosotros, sobre mí y sobre usted. ¿Qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado? Entonces Dios dice, la paga del pecado es muerte. O sea, cualquier pecado que uno comete, cualquier pecado, delante de Dios no nos lleva a que estamos muertos. Entonces, ¿qué es el pecado? En esencia, el pecado es la rebelión contra Dios. Esa es en esencia la rebelión. El pecado es rebelarse contra Dios.
Mira cómo millones de personas se han rebelado contra Dios y están en pecado y están muertos espiritualmente. Y si mueren en cualquier circunstancia sin arrepentirse de esa rebelión contra Dios, Dios no podría perdonarlo. Por lo tanto, esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que se nos da la gana. El hombre puede hacer con su vida lo que le parezca, lo que le plazca. Pero cuando se acerca a Dios, Dios le exige, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, vas a morir. Eso está diciendo en Lucas 13:3. No, gloria a Dios. Independientemente de Dios y de su santa ley, como dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Toda persona que comete pecado o está en pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Primera Juan 3:4. De hecho, el pecado es una manera de decirle a Dios: no te metes con mi vida, déjame hacer lo que se me da la gana. Eso es lo que está diciendo cualquier persona, joven, señorita, adulto mayor, religioso, judío o no judío. Si está en pecado, está diciendo: no te metes con mi vida, déjeme hacer lo que a mí se me antoja. Pero lamentablemente nosotros no somos eternos en este mundo. Somos pasajeros transitorios y en cualquier momento podríamos nosotros morir. Por eso es la condición de arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces es el pecado. La definición es rebelarse contra Dios, es vivir en rebelión contra Dios, es decirle a Dios: no te metes con mi vida. Qué triste el ser humano, cómo puede rebelarse contra Dios, contra su Creador. Y gracias a Dios, pero también hay millones de seres humanos que se han arrepentido en el mundo y viven hoy en justicia, en santidad, en consagración. Dios les ha perdonado todo acto, todo pecado. Por lo tanto, esas personas son aptos para el reino de los cielos. Pecado, sus serias consecuencias. Todo pecado, amigo, mi estimado amigo, todo pecado, toda rebelión contra Dios va a tener consecuencias. Consecuencias muy fatales. La doctrina del efecto del pecado sobre nosotros, sobre mí y sobre usted, sobre toda la raza humana, es muy seria. Así como ningún corazón le puede concebir apropiadamente, así la boca nos puede expresar adecuadamente, no adecuadamente. Como dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Muy bien, infringir es romper. Te preguntas: ¿qué has hecho? Oh, mi amigo, ¿cómo puedes vivir sin Dios revelándote? Has desfigurado, has arruinado tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. El pecado ha llenado nuestro cuerpo. ¿De qué? El pecado nos ha llenado de enfermedades, de dolencias. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. El pecado ha cortado nuestra comunión con Dios. La persona que está en pecado, que comete pecado diariamente, no puede tener comunión con Dios. Dios no puede cohabitar en una persona que está en pecado. Dios no puede vivir con una persona que está en rebelión. Es como un hijo se rebela contra el padre, entonces el padre se siente que
algo está fallando, algo está mal, se da cuenta que el hijo está rebelde. Entonces Dios es igual también con el ser humano, o sea que con los hombres de la tierra. Muy bien, el pecado ha llenado nuestro cuerpo ¿de qué? De enfermedades, de dolencias, de toda clase, y no hay comunión con Dios. El pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado. Amamos el pecado, aborrecemos a Dios. ¿Quién es el único que puede perdonarlo? Si es esto muy serio, considera el pecado a la luz de la palabra de Dios, ver lo que ha hecho el hombre. A Dios le ha dado las espaldas el hombre y vive fuera de la ley de Dios. Entonces el pecado nos ha desligado de Dios. Entonces el pecado nos ha desligado, nos ha separado de Dios. Entonces tú vives separado de Dios. Yo también podría vivir separado de Dios, por más que sea creyente. Por eso ahí está la palabra arrepentimiento. Yo debo vivir con Cristo, pero arrepentido. No vale la pena vivir sin Cristo. No vale la vida sin Cristo, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué rebelarse contra Dios? No tiene ninguna justificación. Si es cosa muy seria, considera el pecado a la luz de la palabra, no que el pecado arruina a la gente. El pecado destroza la comunión con Dios. Entonces, en este momento, usted acérquese a Dios y comprende que el pecado nos desliga de Dios, nos abre la puerta al infierno. Mira, quien está en pecado, Satanás está abriendo la puerta al infierno. Y el hombre no puede salvarse solo. No puede ni justificarse, no puede hacer nada. Por más que sea millonario, por más que sea pudiente económicamente, cuando está en pecado, está bajo el juicio de Dios. Muy bien. Pecado humillante para el hombre. Además de la doctrina del pecado revelado en la palabra de Dios, del Señor, es un ente muy humillante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ha presentado meramente como ignorantes, necesitados de enseñanza. Si no nos presenta como débiles y necesitados de un tónico, en cambio revela que tú y yo estamos espiritualmente muertos. Entonces todos los hombres en la tierra, todos los hombres en el mundo, si no viven arrepentidos, están muertos espiritualmente. Entonces, millones de seres humanos están muertos espiritualmente. Por eso no pueden sentir a Dios, no pueden hablar con Dios, no pueden orar a Dios, no pueden congregarse, porque simplemente vive a espaldas de Dios, vive en rebelión contra Dios. Y es una palabra para nosotros comprender que el pecado no nos puede justificar delante de Dios. Esto significa que espiritualmente carecemos de fuerza. Quien vive en pecado, quien vive en rebelión, espiritualmente no tiene fuerza. Somos totalmente incapaces de mejorar nuestro camino, nuestra vida en Dios. Pues Romanos dice en el Romanos capítulo 3, 10, 18, podemos ver ahí, gloria al Señor, estamos expuestos a la ira de Dios y no podemos realizar ni una obra que sea aceptado por Dios. No podemos hacer ninguna obra para Dios. Cualquier cosa que hagamos estando en pecado no tiene justificación.
Si usted quiere hacer algo para Dios, pero está en pecado, Dios no va a aceptar. Dios no va a aceptar tu acción buena, tu caridad. Dios no va a aceptar porque tú estás viviendo bajo pecado y bajo rebelión contra Dios. Terrible, muy penoso. Esto significa que espiritualmente carecemos de fuerza y somos totalmente incapaces de mejorar nuestra relación con Dios. La imposibilidad de que algunos pueden ganarse la aprobación de Dios por medio de sus propias obras resulta claro en el caso del joven rico que se acercó a Jesús, Mateo 19. Cuando juzgamos a este joven según las normas humanas, consideramos que era un modelo de virtudes, de logros religiosos, pero como tantos otros que confían, muy bien, que confían en sus propios esfuerzos y propia justicia, desconoce la espiritualidad y desconoce el valor de la Biblia, que es la palabra de Dios. Era humillante descubrir que sus mejores estudios religiosos no eran suficientes para ese momento de arrepentimiento. Isaías 64:6 dice, este joven no quiso confesar su moralidad. Este joven no quiso arrepentirse y que en sus mejores acciones no eran más que obras de las tinieblas, condenatorias, los que necesitan sentir pena. Muy bien, millones de seres humanos no se dan cuenta. Pecado como nuestra naturaleza. Qué humillante, dice, qué humillante es descubrir que Dios requiere la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6 dice, qué humillante es que no podemos librarnos por nuestros propios medios, fuerzas. Ningún ser humano puede librarse del pecado. Ni el presidente de la República, ni los ministros, ni el rey, ni los reyes, ni los monarcas no pueden librarse solo del pecado. Y si está en pecado, está destinado para el infierno. Por eso salga este momento usted del infierno y acepta a Cristo, porque Dios te está invitando. Si eres judío, acepta a Cristo, pide el perdón. Has estado dudando, y si eres gentil, no engañes más a Dios, no hagas tradiciones, vuélvete a Dios con un corazón limpio y Él está dispuesto para perdonarnos, está dispuesto para justificarnos, porque el perdón sale del corazón de Dios, el perdón es de Dios. Dios solamente puede perdonar nuestro pecado. Solo Él puede perdonar. Muy bien. Dice, la Biblia declara que el efecto del pecado sobre el hombro es tal que nuestro corazón es comparable a alguna de las cosas más repugnantes. El pecado es repugnante para Dios. Cualquier pecado. Si el hombre está en pecado, entonces Dios mira al hombre y repugna ese pecado. Repugnante. Algo horrible es el pecado delante de Dios. Por eso debemos estar nosotros preparados. ¿Sabes que la palabra de Dios nos describe como gusanos? Nosotros somos gusanos. El gusano no tiene fuerza. El gusano no puede hacer nada. El gusano es una minucia. Y para Dios nosotros somos gusanos. El hombre, cual sea profesional o no profesional, el hombre es gusano. Dios está comparando, ustedes son gusanos, pequeñitos, sin fuerza, sin ánimo. Y necesitamos salvarnos, pidiendo perdón a Dios. Gloria a Dios. Dice,
Lo que dice en Job 25, 4, 6, ¿cómo pues se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo puede usted justificarse delante de Dios? ¿Cómo usted puede justificar su vida, su conducta delante de Dios? No puedes justificarte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Y arrepentirse es negar ese hecho de maldad que uno estaba haciendo. Rechazar esa maldad para que Dios pueda justificarnos y perdonarnos y llevarnos a una vida de bondad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice el libro de Isaías 1, 4, 6. Además, sabéis que Dios nos describe en nuestra naturaleza depravada como una podrida llaga. Así lo hace Isaías 1, 4, 6. Dice Dios, dice Dios, dice Dios, oh generación, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados. Dios no está diciendo ignorante, depravado. Vives en pecado, vives en maldad. Y no podemos nosotros justificarnos delante de Dios. El único que va a perdonar y perdona es Jesucristo. El hombre no perdona, religiones no perdonan. Ningún partido político no perdona. Pero hay uno, es Jesucristo. Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Gloria al Señor. La Biblia también muestra que el pecado ha hecho al hombre como una bestia. Así que el pecado también nos vuelve a nosotros como bestia. Actuamos como bestia. Todavía un animal se da cuenta de lo que está haciendo. El animal, por su intención, sabe lo que está pidiendo. Pero el hombre, su conducta, su procedimiento es inútil. Entonces les agradezco, amigos de Impacto Evangelístico. Les habló el pastor Máximo Rea, no el arrepentimiento. No te olvides de suscribirse a este subcanal de Impacto Evangelístico en YouTube. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir otras notificaciones, otros videos que les pueden servir para la vida cristiana y su formación cristiana. Les deseo un abrazo, mis amigos. Amén.